palabra de Dios dice que para que el Señor haya inspirado a Ezequiel para escribir esto que hemos acabado de leer, era que el pueblo de Jerusalén estaba viviendo una situación bastante terrible, impresionante, pues que el Señor, al ver todo ese pecado que se estaba cometiendo, llamó a Ezequiel y le dijo que mirara la condición espiritual, la condición moral, la condición religiosa, la condición política, pues las verdades la verdad es que estaban pasando cosas muy terribles. Y yo quiero preguntar en esta noche, ¿qué diferencia hay? Por eso yo le invito para que no lo lea ahora, para que escuche la palabra, pero saque tiempo para que usted pueda leer la condición, el pecado moral, el pecado político, el pecado social, la decadencia espiritual que había en ese tiempo, para que hubiese sucedido lo que sucedió. Pero mi pregunta en esta noche es, ¿qué diferencia hay entre lo que estaba pasando en ese tiempo a lo que está pasando hoy en día? Es impresionante uno escuchar las noticias, hermano. Se sienta uno a ver esas noticias tan terribles, esa niña de 4 años que la violaron, que la convirtieron en una piltraja humana, y ver cómo ayer esa niña murió. Es doloroso ver cómo una criatura de estas, es que la maldad se ha multiplicado, mucho pecado, mucha maldad. ¿Y qué me dice de esa niña indígena de escasos 12, 13 años, donde varios soldados, no sé, 5 o 6 soldados, abusaron de una pobre inocente? Y cómo el pecado y la maldad enceguece. Por eso es que en esta poder mirar que todo lo que estaba sucediendo fue lo que llevó a Ezequiel a escribir lo que tenía que escribir. Había en Jerusalén, había mucha maldad, había mucho pecado, había mucha injusticia, había mucha mentira, había mucho engaño. Y lamentablemente, en medio de todo esto, también habían algunos profetas y algunos sacerdotes que se habían desubicado, Y aparte de esto, la nación había caído en una idolatría, en una desobediencia y en mucho engaño. Antes de pasar esta pandemia, yo no sé, iglesia de Campo Hermoso, porque hay un ídolo que se había metido mucho en los hogares de los cristianos, y es el ídolo de la tecnología. Lamentablemente, hogares que parecían salas de internet. El papá con un aparato, la mamá con otro aparato, cada hijo con un aparato. La presencia de Dios por ninguna parte, oración por ninguna parte, como un ídolo se ha convertido la tecnología para muchas vidas. Entonces, en ese tiempo podríamos mirar y hasta hablar y criticar y decir, pero mira, teniendo un Dios tan grande y el único, tan maravilloso, un Dios tan misericordioso como nuestro Dios. ¿Cómo es que este pueblo desobedecía? ¿Cómo es que aún algunos, conociendo ese poder de Dios, habían caído en la idolatría? Pero déjeme decirle que tal vez en este tiempo tenemos algunos cristianos que no se están arrodillando ante una imagen de oro, de plata, de yeso, de madera, pero sí los vemos arrodillados y adictos a la tecnología, los vemos arrodillados ante los aparatos. Y cómo se venía, hermanos, muchas vidas de cristianos desenfrenados, entregados a la tecnología, entregados a darle gusto a la carne, entregados al descanso, y la vida de oración perdida. Y cuando se invitaba a un ayuno, no hay tiempo, escasa oración. Entonces, ¿cómo se puede ser luz y esperanza para un mundo que está perdido en medio de tanta confusión, en medio de tanto dolor, de tanta muerte, un mundo tan desesperanzado? ¿Con quién puede contar Dios para hacer su trabajo, para salvar las almas, cuando de pronto nosotros hemos caído
en tantas cosas que nos han entretenido. Estaba pensando en lo que dice en Primera de Corintios, el capítulo 10, hablando del pueblo de Israel. Dice el Señor: y el pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar. O sea, demasiado gusto a la carne, demasiado descanso. Y ojalá, hermanos queridos, con todo el respeto, que Dios nos ayude para hacer un análisis, porque de verdad que sí, uno se daba cuenta que había congregaciones donde demasiados programas sociales, y hasta uno escuchar directivas de Dorcas, de jóvenes: hagamos programas para que las Dorcas no se nos aburran, hagamos programas para que los jóvenes no se nos aburran. Yo creo que este es un desgaste espiritual muy fuerte, tener que estar haciendo programas para entretener a la gente. Y creo que esta pandemia tiene que darnos un sentido espiritual, que no es el tiempo de los programas para entretener a la gente, porque la iglesia no es una entretención, la iglesia no es para tener la gente contenta con programas. La iglesia es el lugar que Dios ha puesto para que la gente se salve, para que se levante una iglesia para orar, para clamar por el mundo que está perdido. Alabanzas al Señor por todo este tipo de cosas. El Señor le mandó a decir que vendría un juicio sobre ellos por causa de la desobediencia, por causa del pecado, pues la desobediencia siempre trae consecuencias. Habían caído en tantas desdichas, habían caído en tantas cosas, aún algunos que se levantaban y hasta profetizaban y engañaban. Entonces el Señor, viendo todo esto, dijo: no, yo tengo que hacer algo. Y algunos se facilitaban para las calumnias, para derramar sangre inocente. Era una situación que estaba bastante fuerte y difícil, y el Señor hace un llamado, y lo más tremendo es que este llamado que el Señor hace es buscando precisamente quién intercediese y quién se pusiese a favor de toda esa gente que estaba viviendo esa condición. Pero he aquí la situación más dolorosa, que el Señor no lo encontró. Entonces el Señor buscó a alguien, alabanzas al Señor, quien intercediera por esa ciudad pecadora, pero lamentablemente no había nadie. Él no había hallado a nadie para que orase, para que intercediese, pues el plan que Dios tenía de castigar a esta nación iba a ser inminentemente por causa de que no hubo quien intercediera. Es verdad, hermanos, que la situación de inmoralidad, de pecado que se está viviendo hoy en día no es nada, como dije al comienzo, no es nada diferente a lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Tanto pecado, tanta mentira, tanto engaño. Estaba escuchando estos días que mucha gente, perdónenme, pero que algunas personas políticos aún los tienen investigando porque recibían miles y millones de pesos para poder darle algún poco de comida a la gente que estaba necesitada. Pero estaba escuchando estos días a alguien de una iglesia, la esposa de un pastor, y me decía: hermana, está triste de ver que el gobierno mandaron que unas ayudas a cualquier ciudad, no voy a nombrar la ciudad, que mandaron un dinero para que allá en esa región del país se hicieran cargo de comprar mercaditos para llevarle a la gente. Y ellos le hicieron creer, al presidente de la República que todo estaba ahí, y ese pobre hombre creyendo todo lo que decían, que sí, que todo ese dinero que se había invertido en la gente más pobre y más necesitada. Pero me dice la esposa de ese pastor: hermana, es triste saber que algunas familias de nuestra iglesia estaban necesitando de esos mercados. Y hermana Luz Marina, usted viera lo que les llevaban. Les llevaban unas latas de atún vencidas, les llevaban un arroz viejo, les llevaban unas bolsas de azúcar que yo no sé dónde las sacaban, y hacían aparentar ante otros que llevaban mercados en cantidades,
cuando no llevaban mercado sino para 2 o 3 días, pero le hacían creer a las demás personas que ese dinero estaba siendo invertido y que semanalmente estaban recibiendo cuando no recibían sino para 2 o 3 días. Tanta mentira, tanto engaño, tanta injusticia a los huérfanos, a las viudas. ¿Acaso, iglesia, no es lo mismo que estamos viviendo ahora? Nada diferente. De pronto nos sentamos y comenzamos a leer lo que pasó en Jerusalén, pero cómo pecaban, pero cómo adoraban otras imágenes, habiendo escuchado de que no adorarás imágenes, no servirás a otros dioses, cómo se inclinaban entre ellos, por qué pecaban, por qué desobedecían. Pero yo pregunto en esta noche, ¿qué tanta obediencia estamos teniendo nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo para poder hacer el trabajo? Una de las cosas, hermano, que yo puedo ver, que de pronto ese espíritu de intercesión por la salvación del mundo, muchas vidas no lo están realizando porque están atados. Están atadas a las vanidades, están atados al orgullo, a la altivez, están atados a la avaricia, están atados a una cantidad de cosas. Pero permítame en esta noche, en este tiempecito que me resta, poder hablarles de la necesidad y de la importancia que la iglesia nos levantemos en esta hora. Yo creo, hermanos, que ya llegó el tiempo de que no hayan comités de intercesión, ya llegó el tiempo que no hayan grupos de oración, llegó el tiempo en que todos debemos, toda la iglesia debe ser el grupo de intercesión en cada lugar, todos debemos ser intercesores. Yo creo que ya no es el tiempo de tener un grupito de 10, 12 de la iglesia que sean los que están llevando la carga. Me parece que todos debemos de meternos ahí y subirnos en la misma barca. Pero ¿qué hacen esos grupos de intercesión? Con todo el respeto que ustedes me merecen, mis hermanos. Pero déjeme decirle que a veces esos grupos de intercesión lo que hacen es estar llevándole la carga a los mismos hermanos de la iglesia. Vamos a orar por fulano que está débil, vamos a orar por fulano que no tiene fuerza. ¿Cuántas veces escuchamos, hermano, vamos a orar por el esposo de la hermana fulana de tal que no quiere volver a la iglesia? ¿Cuántas veces vemos mujeres en los templos orando? Es que mi esposo está desanimado. Pastor, a ver si le hacen una llamada a mi esposo, pastor o al asistente, a ver si van y animan a mis hijos, gente bautizada, gente convertida, pero parece que a veces como que el grupo de intercesión en la iglesia es solamente como que es un trabajo por los mismos de adentro, que vamos a ayudar a estos que están débiles, a estos que están cansados. Hermano, pero ¿sabe qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que de verdad no estamos conociendo a Dios como es, porque cuando una persona de verdad conoce a Dios, no hay que empujarla, no hay que orar por ella, no hay, al contrario, esa persona está lista para decir, pastor, aquí estoy, grupo de intercesión, cuenten conmigo para ayudar a interceder por el mundo. A veces es triste, hermanos, escuchar las oraciones a veces en algunos cristianos. Yo pienso que esta pandemia tiene que cambiar nuestra vida de oración, porque es triste, hermanos, es triste ver y escuchar de pronto algunas oraciones solamente por lo material, oraciones solamente por la casa, por el carro, por la comida, por el techo, por las cosas materiales. Pero déjenme decirles, hermanos, que nos ha dicho a nosotros que la oración, que esto de la intercesión es para pedir comida, para pedir techo. Y hay dos tipos de peticiones que algunos cristianos están manejando. Y es cuando no es que nos arrodillamos, Señor, dame comida, Señor, dame techo, Señor, provéeme para cambiar esta casa, para cambiar este carro que está tan viejo. Pareciera que nuestras oraciones, como dijo el Señor en San Mateo, el capítulo 6, cuando ores, no hagas vanas repeticiones, no pienses que por las muchas palabras seréis oídos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Alabanzas al Señor. El Señor sabe de esas cosas materiales que nosotros estamos necesitando. Él es un Padre muy responsable. Él sabe que necesitamos techo. Él sabe que necesitamos comida. ¿Qué hijo que tiene un buen padre tiene que decirle, papá, vaya a trabajar para que traiga para las necesidades de la casa? ¿Qué hijo que tiene un buen padre le dice cuando recibe el sueldo, papá, compre mercado?
eso no pasa con un buen padre. Estoy hablando de buenos padres, porque hay unos que son malos. Los tienen que llevar a la comisaría, los tienen que, una demanda de bienestar familiar. Pero yo conozco otros padres que son tan responsables. Ellos madrugan a trabajar, ellos se esfuerzan. ¿Y cuántas veces ellos tienen hasta los zapatos rotos para que sus hijos tengan los zapatos buenos? ¿Cuántas veces ellos dejan de comer carne, de tomar lechita para que sus hijos tengan el alimento? Cuando reciben esa quincena, sagradamente se van al supermercado. Esto es lo que necesita mi hijo, esto es lo que necesita. Y llegan a la casa con el bultico de mercado, con las bolsitas o con el canasto para suplir las necesidades de la familia, porque es un buen padre. Iglesia, en esta noche, yo quiero que entendamos que el mejor padre del mundo se llama Jesucristo y Él no es irresponsable. Él no nos trajo a este mundo para pasar hambre, para pasar necesidades. No, Señor, porque la palabra de Dios dice, las aves del campo no trabajan ni hilan, ni el Señor cuida de ellas, porque la palabra de Dios nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Acaso San Mateo, el capítulo 6, el verso 25, escribiendo en las instrucciones de oración a Timoteo, él está diciendo, exhorto ante todo? Vea, hermanos, él no está diciendo, les pido el favor, si ustedes quieren, si sienten hacerlo. No, él está haciendo una exhortación y está diciendo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres. Imagínense, es una exhortación, es un llamado de atención por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que están gobernando. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo les invito en este culto misionero a que ese capítulo 2 de Primera de Timoteo lo tengamos en cuenta. Cuando él dice, exhorto ante todo, o sea que no hay otra petición antes de esta, de la oración por los hombres. ¿Y qué dijo Jesús cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar? El Señor, ¿qué les dijo? Y cuando ustedes oren, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos. La alabanza, la adoración, el reconocimiento. Pero ¿cuál es la primera petición, mis hermanos, que aparece en el Padre Nuestro? Yo siempre he dicho, si nos hubiesen puesto a escribir el Padre Nuestro a los cristianos del siglo XXI, lo que habríamos escrito en la primera petición sería el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque hay dos tipos de oraciones que manejamos. Con mucha frecuencia se escuchan en las iglesias. Cuando no es que decimos, yo voy a orar para que el Señor me ayude en el trabajo, yo voy a orar para que Dios me provea para el arriendo, yo voy a orar por puras cosas materiales. Entonces, cuando dejamos esa oración, entonces después, ay no, yo voy a orar porque estoy débil, yo voy a orar porque estoy cansado, yo voy a ir a orar porque no tengo fuerzas. Es cierto que hay momentos que a uno le pasa eso, pero una cosa es que eso suceda de vez en cuando. Toda regla tiene una excepción, pero no toda excepción la vamos a convertir en una regla. Cómo nos ve Dios, cómo estamos orando, cuánto tiempo nosotros estamos orando y cómo estamos orando. Yo quiero leer lo que el Señor, las promesas que Dios nos da por el sostenimiento, por el sustento, para que en esta noche el Señor nos dé la sabiduría y cambiemos nuestra mentalidad, porque depende la mentalidad que tengamos. Así mismo oramos, porque la mente lo que piensa, el cuerpo lo ejecuta y la boca lo habla. Que alcanzáramos a entender el poder que hay en interceder. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel, escribe, que busqué entre los hombres. Mire cómo está la tierra contaminada, está sucia, está vuelta a nada. Y busqué entre los hombres quien hiciese vallado y quien se pusiese en la brecha. Oh, pero el Señor aquí se termina este texto con mucha tristeza. Lo busqué y no lo hallé. ¿Por qué? Porque habían cantantes, porque habían profetas, habían predicadores, pero no habían intercesores. ¿Cuántas veces vemos en las iglesias que el comité más pequeño es el comité de intercesión? Que el comité, no, eso pongan las viejitas allá, que son las que oran, porque parece que la oración no es para los jóvenes.
Eso pongan allá, eso vamos a darle los mejores cargos de pronto al que es profesional. Vamos a nombrar al que es psicólogo, al que es sociólogo, al que es abogado. Y no es que yo tenga nada contra ellos, gracias a Dios por los profesionales, pero cómo necesitamos que también los profesionales, todos nos metamos en esta barca para interceder por la salvación del mundo. Por eso vuelvo a retomar, no es el tiempo, iglesia, no es el tiempo de tener un comité de intercesión, es el tiempo que toda la iglesia nos levantemos a decir, todos vamos a ser intercesores. Alabanzas al Señor. Yo no sé durante este tiempo de esta pandemia, 3 meses confinados, ¿cómo has estado orando? Si has convertido tu casa en un santuario de oración, pero también, ¿cómo oras? ¿Será que tus oraciones, queridos hermanos, en este tiempo han sido, Señor, esta pandemia que pase? Yo sé que todos queremos que pase. ¿Y cómo no? Seríamos insensibles. Pero déjeme decirle, hermano, que esta pandemia va a pasar el día que Dios quiera que pase. Esto no es la vacuna de tal país ni la vacuna, es que por encima de Dios nadie vive y Él es el que tiene el poder en el mundo. Y este es el cumplimiento de la palabra de Dios, porque dice que en los últimos tiempos habrán pestes y hambre. ¿Acaso no está sucediendo esto? Este es el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor permitió que nos confináramos, que nos encerráramos? ¿Sabe por qué? Porque veníamos corriendo, vamos, venimos, corremos demasiado, haciendo demasiadas cosas. Pero la vida de oración a la carrera, tiempo para todo. Si el cielo está lleno de email, porque las oraciones a la carrera no hay tiempo para orar. Y cuando nos arrodillamos a orar, podemos tener, y gracias a Dios por los músicos, por los cantantes, que Dios los bendiga, pero podemos organizar una tarde de alabanza, por ejemplo. Se puede organizar una tarde de alabanza y se puede tener la gente 2, 3 horas, cante, cante y cante. Y yo sé que hay que cantar. Y no estoy en contra de cantar porque me gusta cantar y alabar a Dios. Quienes me han conocido en las iglesias donde hemos pastoreado se dan cuenta que me gusta cantar. Pero a mí me da tristeza. ¿Por qué sí podemos tener la gente 2 y 3 horas cantando de pie, cante, cante? Pero cuando se dice de orar, cuando se dice de clamar, hay cansancio, duele las espaldas, duele las rodillas, hay un espíritu como de inquietud, nos vamos, nos venimos, como que a la carrera. Que podamos entender lo que Isaías escribió, la que va a dar a luz no tiene fuerzas. Esa es la iglesia. Cuidado, mis hermanos, que nuestras fuerzas se nos estén yendo. Por eso, cuando nuestros templos se vuelvan a abrir, cuando el Señor en su misericordia nos permita volver a reunirnos, yo les invito para que lleguemos con una mentalidad diferente. Vamos a orar más, vamos a ayunar más, vamos a buscar más a Dios, porque esto está para acabarse. Pero todavía hay un mundo que está en tinieblas. ¿Y qué necesita Dios de su iglesia en este momento? Necesita que la iglesia, que es luz y esperanza en medio de la adversidad, cuando los templos se abran, Dios no está esperando un poco de gente débil, Dios no está esperando un poco de gente cansada, Dios no está esperando un poco de gente fatigada. Que yo vengo a ver que oren por mí, que no tengo fuerzas, que es que en los 3 meses de pandemia yo me enfrié, yo me aparté, yo no quise. No, hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo les invito que desde sus casas comencemos a meternos en Dios para que cuando las puertas del templo se abran, digamos, aquí viene una iglesia victoriosa, aquí viene la novia del Cordero con poder, con autoridad, con unción para interceder por todos los que están perdidos. Denle un aplauso al Señor en este momento. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Con todo el respeto que me merecen. ¿Cómo se ha orado en este tiempo, hermanos? ¿O será que tal vez no la hemos pasado todo el día sentado en los aparatos? Hermana, pero escuchando mensajes, escuchando alabanza. Pero es que déjeme decirle, todo tiene su tiempo. Si usted se la ha pasado solamente todo el día computarizado, escuchando mensajes, escuchando alabanza, ¿a qué horas usted ha orado? El Señor no va a salvar el mundo que estemos a toda hora conectados escuchando predicaciones y alabanzas. El Señor va a salvar el mundo cuando tú y yo nos vamos y nos tiramos de rodillas a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de este mundo que está tan perdido.
Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para colocar las cosas en el lugar donde tienen que estar. Sí, para tener la sabiduría, cuando me puedo sentar a escuchar un mensaje, a escuchar alabanzas, pero cuando también puedo decir, apago este aparato, porque el Señor me está necesitando para clamar por Europa, para clamar por África, para clamar por Centroamérica, para clamar por Oceanía, por Sudamérica. Hermanos, el mundo está perdido. Hay tinieblas, hay oscuridad, hay muerte. Y la iglesia en Colombia, Dios nos ha dado un avivamiento. Dios ha bendecido mucho la iglesia en Colombia. ¿Con qué fin la ha bendecido? Para que seamos luz para el mundo. Pero ¿cómo vamos a hacer luz? No solamente con nuestras ofrendas. Gracias a Dios por las ofrendas. Que Dios bendiga la economía de la iglesia y que el Señor bendiga las ofrendas misioneras. Pero no solamente, hermanos, es aportando el dinero. Nosotros necesitamos tener el espíritu del buen samaritano. El buen samaritano no solamente cargó a su prójimo, se untó de la sangre del hombre que estaba herido, no solamente le lavó las heridas, se las vendó con aceite, no solamente lo levantó, sino que lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón y también aportó de su dinero. No tratemos de callar la conciencia con una ofrenda misionera. Gracias a Dios por la ofrenda misionera, pero la hermana estaba leyendo el comienzo del culto. Es los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué es lo que le da la victoria? ¿Qué es lo que le da la victoria al misionero? ¿Qué es lo que da la victoria para la salvación del mundo? Gracias a Dios por un buen programa de misionero. Gracias a Dios por una hermosa decoración. Gracias a Dios, pero cuando uno está en el campo misionero, lo que le da las fuerzas a uno, cuando lo que le da la salud a uno, lo que le da la fortaleza, lo que le da la autoridad, es cuando hay las rodillas y los brazos levantados en Colombia, lo que le trae la victoria al misionero cuando está allá. Alabanzas al Señor. ¿Cómo has orado en este tiempo? Señor, es que tengo miedo que me contamine de esta pandemia. Señor, es que la comida, Señor, es que el futuro, Señor, es que el trabajo, Señor, es que las deudas. No, yo te invito para que eches toda tu ansiedad, para que si ya oraste por eso, ya descansa en Dios, pero dile ahora, Señor, yo voy a comenzar a orar por tu obra, porque mire lo que dice Mateo 6, del 25 al 33, en la traducción del lenguaje actual. No vivan pensando en lo que van a comer o en lo que van a beber o en lo que se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solamente para vestirse. Miren los pájaros que vuelan por el aire y ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semilla en graneros. Sin embargo, Dios nuestro Padre que está en el cielo les da todo lo que ellos necesitan y ustedes valen más y son de más importancia que ellos. ¿Creen ustedes, dice esta versión, que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse en sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón, con toda su belleza y esplendor, se vistió como uno de ellos. Alabanzas a Dios. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Iglesia, léase la palabra, créale a Dios lo que dice en su palabra. Miren, dicen, ya no se preocupe por lo que van a comer o lo que van a beber o por esa ropa que se van a colocar. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes
necesitan. Lo más importante es que ustedes conozcan a Dios, dice este texto, alabanzas, como el único rey, y que hagan lo que Él les pide, y Dios les dará a su tiempo todo lo que ustedes están necesitando. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, porque cada día traerá su afán. ¿Cuántas fuerzas, mis hermanos, se les está yendo a algunos cristianos solo pensando, ay, señores, mañana? ¿Cuántas reuniones usted ha hecho con su familia solo hablar de lo material? Ay, hermano querido, si en vez de ponerse con su familia, angustiarse, a preocuparse, le dice a su familia, no, Dios va a cuidar de nosotros. Tal vez, hermano, de pronto, yo sé que estamos viviendo estrechez todos, porque en esta barca estamos todos. Y quizás de pronto el Señor nos está estrechando. Claro, es que nos tiene que estrechar porque, no, si no nos vamos a poner, nos vamos a amañar mucho en este mundo. Claro, cuando se tienen cosas en abundancia, la gente no quiere el cielo, la gente no quiere orar, la gente no quiere ayunar. Cuando se tiene abundancia en la tierra, esto atrae más a la tierra. Pero cuando Dios comienza a estrecharnos, vamos cambiando de mentalidad, porque vamos creyendo lo que dijo Pablo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, yo les invito en esta noche, en este culto misionero, en el nombre de Jesús, a dejar esos afanes, esas carreras por el mañana. Entrégale el mañana a Dios, descansa en Él y agárrate a orar por los que están perdidos. La palabra intercesión aparece 6 veces en la Biblia. ¿Sabes qué quiere decir interceder? Porque una cosa es orar, Señor, bendice a los misioneros, Señor, salva las almas, Señor, que se derrame el Espíritu Santo, amén. Pero esa palabra interceder, ¿sabes qué quiere decir en griego? Quiere decir presionar, quiere decir hacerlo con fuerza, quiere decir derribar, quiere decirle hacerlo con autoridad. Esa palabra clamor, cuando el Señor dijo, al ver las multitudes errantes, como ovejas sin pastor, dice que tenía, que está, al ver las ovejas perdidas, errantes, como ovejas sin pastor, de lo más profundo de su corazón salieron las palabras, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, rogad. ¿Cuánto tiempo, hermano, hermana? Usted ha dicho, me voy a arrodillar 1, 2 horas y no voy a tocar ni una petición personal. Señor, llévame a orar por el mundo. Si usted y yo no le pedimos al Señor, como le dijeron los discípulos, enséñame a orar, dame sensibilidad, despiértame la pasión por los perdidos, Dios no lo va a hacer, porque Dios es un caballero y Él no se va a meter donde tú no le permitas que se meta. Cuando una persona es conforme, cuando una persona dice, no, yo sí estoy bien, yo me arrodillo, ejemplo, yo me arrodillo a orar media hora y en esa media hora yo oro yo oro por mi vida, yo oro por mi familia, yo oro por el departamento de escuela dominical local, yo oro por los diáconos, yo oro por los jóvenes, yo oro por las dorcas, yo oro por el barrio, yo oro por los perdidos, yo oro por el mundo. Imagínense ustedes 30 minutos para presentar como 20, 30 peticiones. ¿Cómo lo hacemos? A la carrera. Entonces, mi querida iglesia, ahí es donde se cumple lo que el Señor dice. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuántas oraciones, hermanos, no han podido tener ese resultado que repercuta en la obra misionera? Porque han sido pobres, porque han sido a la carrera, porque muchas veces, hermanos, en esto de la oración, somos egoístas. Muchas veces queremos encerrar a Dios solamente en lo nuestro. Señor, bendice lo mío y bendice lo nuestro. Y quiero invitar a la iglesia esta noche. Necesitamos sacar a Dios de las iglesias locales. Dios no es local. Necesitamos sacar a Dios de Colombia para llevarlo a otras partes, como el pan. Hermano, usted puede ir al país más rico, como muchos países de Europa, y también como Japón, como China, como Estados Unidos, y usted encuentra pan. Pero usted vaya al país más pobre, que es Etiopía. Yo tuve la oportunidad de estar en el segundo país más pobre del mundo, que fue Guinea-Bissau. Pobre, solo se come una comida al día, pero usted encuentra pan. Un país puede ser muy rico y tiene pan, un país puede ser muy pobre y tiene pan. Jesús es el pan de vida para el rico, para el pobre, para el mundo entero.
Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Ahora nuestros misioneros están allá, están llevando ese pan, físicamente lo están llevando, pero nosotros espiritualmente nos estamos sosteniendo. Qué bueno en esta noche, iglesia de Campo Hermoso, que la directiva de las Dorcas, yo les invito, sáquese los nombres de todos los misioneros de todos los países, entreguen y que cada familia voluntariamente, sin tener que forzarla, se ofrezca para recibir el nombre de una familia misionera o de dos familias misioneras, y que esa familia se reúnan 2 veces a la semana, aunque sea día 20 minutos, solo a orar por esa familia. Porque esa familia, ¿qué necesitan? Necesitan ser bendecidos, necesitan fuerza. La hermana Disney estaba contando su salud. Necesitan sabiduría, necesitan unción, necesitan autoridad espiritual. Necesitan que haya derramamiento del Espíritu Santo. Necesitan que el nombre de Jesús les sea revelado. Necesitan que se levanten obreros. Necesitamos orar para que Isaías 45 se cumpla. Cuando el Señor dijo, y por medio de ti, quebraré puertas de bronce, cadenas de hierro se romperán, y les daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Hermanos, en el mundo entero, en Europa, en Asia, hay gente muy adinerada, y en cada país hay gente adinerada. Esos son tesoros, porque el oro y la plata son del Señor. Simplemente que Dios les dio la oportunidad a ellos de tener una posesión, pero el dinero es del Señor. Pero si nosotros reclamamos esos tesoros a través de la oración, Señor, lleva a nuestros misioneros con unción, con autoridad a esas familias que tienen tanto dinero, a esas familias que viven en mansiones y que tienen dinero que lo están invirtiendo en los animales, y que el día que se mueran el dinero queda para el gobierno. Esas personas que andan deprimidas, andan con antidepresivos, pero hay que orar por todo eso. Alabanzas al Señor. ¿Cuánto estamos orando para pedir al Señor por los gobiernos, como dice la palabra de Dios? ¿Cuánto oramos por los reyes, por los gobernadores? Todo eso es bíblico, pero no lo hacemos. A veces en el culto misionero, Señor, bendice a los misioneros, pero como dice mi esposo, los misioneros tienen nombre. Yo tuve la oportunidad, cuando estuvimos en Cali, yo veía que la directiva de misiones en ese momento, me daba cuenta cómo el sábado en la noche, cuando el domingo era el culto misionero, yo me daba cuenta cómo ellos, después del culto de jóvenes, se quedaban hasta 2 horas arreglando el salón. Hermosísimo, porque ¿quién dice que no? Hermanos, unos informes misioneros impactantes. Y yo notaba que el día domingo en la mañana llegaban 1 hora antes, pero acabar de decorar, acabar de organizar. Poca oración. Y cuando el culto misionero lo dirigían muy bonito, buenas alabanzas, buenos, ¿quién dice que no? Pero cuando se iba a orar por los misioneros, hermano, ni 2 minutos. Y el Señor comenzó a hablarme, hasta que un día yo hablé con mi esposo. Le dije, papi, ¿tú me permites reunirme con el comité de misiones? Y en ese tiempo mi esposo no era el director de misiones, no tenía ni cargo siquiera, no estaba ni en el consistorio. Eso fue antes de esta vigencia. Para que de pronto usted no piense esta noche, no, pues la hermana habla así porque el hermano es el director de misiones. No, hermano, es que esto no es cuestión de cargo, es cuestión de carga. Cuando uno tiene una visión, uno no está esperando que me nombren, que me llamen para hacer una oración. No, busca tu lugar secreto, y aunque nadie se dé cuenta, pero Dios está escuchando esa oración, y los resultados se verán de una vida que es capaz de soltarse de sus peticiones personales para interceder por los perdidos. Me reuní con esa directiva y les hice una propuesta. Y si a ustedes les sirve esta propuesta, amén, para eso estamos, para aprender los unos de los otros. Les dije, miren muchachos, yo me pongo a la orden y cuenten conmigo. Vamos a hacer una vigilia al mes, y la vamos a hacer de 7 a 11 de la noche, pero solo por la obra misionera. No me van a traer otra petición, porque siempre estamos orando por lo nuestro, y le estamos dando, perdónenme, pero sobras a veces a la obra misionera. Porque a veces hay cultos misioneros que aún orando por los misioneros, hermano, vamos a orar por los misioneros, y de una vez oremos por la iglesia, aquí local, y de una vez oremos por los enfermos, y de una vez oremos por el que está cumpliendo años. Unos desórdenes,
Oh, como necesitamos en esta noche, en este culto misionero. Señor, enséñanos a orar. Qué bueno sacar tiempo, saca tiempo, enséñame a orar. Dame la sabiduría para orar. Dame esa unción cuando oro. Dame esa autoridad espiritual cuando oro. Enséñame, Señor, a atar, porque todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si yo por el Espíritu de Dios echaré fuera demonios, ciertamente ha llegado entre vosotros el reino de Dios. Hermano, como necesitamos ser intercesores profundos, oraciones que podamos decir, este pañuelo quedó mojado de lágrimas, no por decepción, no por manipulación, no porque estoy deprimida, sino porque estoy llorando por la obra de Dios, porque estoy sembrando con lágrimas. Y ya para terminar, les propuse esa vigilia, les dije un ayuno al mes y yo se los ayudo a dirigir, y una vigilia al mes solo por la obra misionera. Y les propuse también el día del culto misionero. Búsquenme en 10 hermanos. Y si ustedes también, hermanos, organicen el templo el sábado en la noche, porque el domingo en la mañana ustedes como directiva de misiones los espero una horita antes y vamos a traer los nombres de los misioneros y vamos a clamar, y le entregábamos 2, 3 nombres a cada hermano, y ese eran 30 minutos de clamor, hermano. Eso es otra cosa, eso es lo específico. Por eso dice que si dos en la tierra se pusieran de acuerdo, hay que tener acuerdos, hay que tener peticiones específicas, hay que ampliar este terreno, para poder ver los resultados que tenemos que ver. Alabanzas al Señor. Hay una necesidad tan grande en la obra misionera, pero hermanos, necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento. ¿Quién es el que nos puede dar esa sabiduría y ese conocimiento para hacer esto? Si no es el Señor, el dueño de la mies, el dueño de la iglesia, porque el corazón de Dios son las almas. Y les dije, y el culto de la tarde, búsqueme en otros 10 hermanos y yo estaré una hora antes. Y nos repartíamos los nombres del resto de los misioneros en las horas de la tarde. Hermanos, eso era hermoso. Y a veces se hacían videollamadas en medio de una vigilia y se le decía a ese misionero, diga las necesidades que tiene porque vamos a comenzar a clamar y a gemir. Y comenzábamos a clamar y a gemir. Y después, hermanos, nos llamaban y mandaban reportes de las victorias tan grandes que tenían. Necesitamos que Dios nos dé la sabiduría para saber específicamente la necesidad de cada país, porque cada país tiene sus propias necesidades. Por ejemplo, en este momento, hermanos, mire, falleció un hermano en Honduras. ¿Cómo necesitamos orar por Honduras? Falleció un hermano y toda la familia está hospitalizada. En El Salvador, estaba hablando con una esposa de un pastor colombiano y esta semana tienen un programa de oración toda la semana y de ayuno. Dice, hermana, porque algunos de los hermanos salvadoreños están desmotivados, no quieren entrar a internet, que eso no es lo mismo, los cultos. Entonces se necesita un despertar espiritual. ¿Cuánto estamos orando por las iglesias en cada país? A veces ni nos acordamos que hay una congregación, puede ser de 5, de 10, de 20, y sus hermanos necesitan oración. Pablo está hablando. Vea, hermano, yo no encuentro a Pablo hablando que cuando oremos pidamos comida. Uno de los escritores que más habla de oración en el Nuevo Testamento es Pablo. Y yo no encuentro a Pablo diciendo cuando ustedes oren pidan comida. No, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia. Él está diciendo y orando para tener sabiduría, conocimiento, y orar por mí para que me sea dada palabra, que a fin de abrir mi boca me sea dado sabiduría y conocimiento. Todo tipo de oración por el bienestar de la obra. ¿Y qué me dicen mis queridos hermanos ya para terminar? La oración del apóstol Pablo, cuando en una ocasión escribiéndole a una iglesia le dice, hijos míos, a los cuales les vuelvo a escribir, que tengo dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo así? Que eso lo hubiera escrito Sara, lo hubiera escrito Abigail, lo hubiera escrito María, Ana, Débora. Pero precisamente Pablo, ¿qué sabía Pablo de dolores de parto? Si somos las mujeres las que sabemos dolores de parto. Oh, pero yo un día orando decía, Señor, ¿por qué escribió Pablo dolores de parto? Y es que el apóstol Pablo agonizaba en la presencia de Dios por los perdidos. Este hombre gemía, este hombre tenía una pasión tremenda. Que Dios nos ayude para que esa pasión se apodere de nosotros. ¿Y sabes qué dice Hebreos? Cristo en los días de su carne oraba, dice, con grande clamor
y lágrimas en sus ojos. Hermanos, y si el Señor en los días de su carne oraba de esa manera, entonces, ¿cómo necesitamos orar nosotros? Y escuche este texto de la palabra del Señor. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, ni deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Guardas, está hablando sobre ti, Jerusalén, pondré guardas, no cesarán, no dejarán. Esto es continuo, hermano. Esto no es que cada 8 días, que cada 15 días. No, el mundo está tan perdido. Yo te pregunto, ¿cuántas lágrimas has derramado en este tiempo por tanto dolor que ha habido en la tierra? Tanta gente que ha muerto sin Cristo, tantos huérfanos, viudas. Hermano, hay un dolor terrible en la tierra. Imagínense que en Houston se están contagiando 4,000 personas diarias. En el mundo están muriendo 123,000 personas diarias de hambre. Hermano, esto está terrible. Iglesia, yo les invito a que oremos, que Dios nos dé un sacudón. Ya no más desperdicio de tiempo, que Dios nos dé sabiduría para manejar la tecnología. Cuando la apagamos, cuando nos vamos a la cámara secreta a interceder, porque Dios está buscando intercesores. Que no pase como pasó en Jerusalén, que lo buscó y no lo halló, y dice, y por eso tuve que destruir la tierra. Dios quiere tener misericordia, perdonar y salvar, pero déjeme decirle que solo lo hará Dios cuando tú y yo nos pongamos en la brecha. Y vio que no había hombre y se sorprendió que no hubiera, dice Isaías, quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia, porque buscó y no lo halló. Vamos a orar en esta noche. Yo espero, hermanos, que este sencillo mensaje, esta sencilla palabra, te comprometa esta noche. Señor, necesito un compromiso contigo. Voy a dejar mis ansiedades, mis preocupaciones, porque tú vas a cuidar de mí, me vas a proveer la comida, el techo. Créalo, tenga fe, pero dígale, Señor, me necesitas para interceder, me necesitas para ayudar a salvar al mundo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia. Señor, hay una necesidad muy grande, el mundo está perdido. Señor, levanta los brazos caídos y las rodillas paradas. Señor, enséñanos a orar por el mundo. Despierta en nosotros esa pasión que había en ti cuando veía las multitudes errantes como ovejas sin pastor. Y cuando tú dijiste, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Que esa palabra rogar la entendamos, que es un gemir, que es con las entrañas, que es con el corazón, que es con dolor. Porque queremos ver un avivamiento en Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia y África, pero solo lo veremos cuando aquí en Colombia la iglesia, Señor, sea movida más y más y más para orar por el mundo entero. Sácanos, Señor, de los templos, sácanos, Señor Jesús, de Colombia y llévanos al mundo a través de nuestras oraciones.